Al doctor Alejandro Gómez Álvarez. Él ya se encuentra en la sala. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Cordial saludo. Bien, doctor, gracias. El doctor va a dictarnos dos temas: clasificación y enfoque multimodal del shock y papel de la ecografía en la reanimación. Buenas tardes, doctor. Le agradecemos por su presencia. Le dejo para que pueda dar inicio a su presentación. Muchísimas gracias, muy amable. Eh, Gracias por la invitación y sin más vamos a hablar un poquito de shock inicialmente y luego hablaremos algunos detalles relacionados con ecografía en paro cardíaco. En todos los espacios y en cada uno de los escenarios, el choque sigue siendo una causa muy importante de mortalidad y hay ocasiones donde el shock no es tan fácil de aproximarse. Muchas veces en las unidades de terapia intensiva incluso se requiere de una monitoría hemodinámica invasiva para poder aproximarse, especialmente cuando se trata de choques mixtos, que pueden ser un poco más retadores. Esto yo creo que quizás es lo primero que para muchos hay, o para en muchas personas existe una asociación entre choque e hipotensión, cuando somos más conscientes cada vez que la tensión arterial no es nada más que una cifra en la que se está demostrando cómo está la presión hidrostática al interior de los vasos, pero para nada es un medidor de perfusión. Y con mucha frecuencia el uso de vasoactivos, la reanimación con volumen y muchas otras de las intervenciones se basan en valores de presión arterial, que creo que definitivamente es algo que a partir de esta charla vamos creo que a dejar a un lado. Shock no es hipotensión y al final vamos a tener muchas razones para estar seguros de ello. Hay varias cosas importantes en la historia y es que hay un tratado de reflexiones sacado de la experiencia de heridas de bala, Henry François Ledrand en 1993, 1737, donde habla que el choque es un impacto sacudida grave y fueron como las primeras definiciones que se tuvieron. Un tratado práctico sobre el shock después de operaciones quirúrgicas y heridas en 1837 de Edwin Morris habla del peculiar efecto en el sistema animal que provoca las lesiones violentas de cualquier causa y hacen algunas referencias a emociones mentales violentas. Por esta razón, pues mucho del personal que no es personal que atiende pacientes críticos o emergentes sigue pensando que el estado de shock mental o el estado de shock por una emoción es comparable al estado de choque o el estado de shock, en este caso circulatorio, que para nada, pues por supuesto, tiene una relación. John Collins Warren en 1895 habla algo de esto que es muy interesante y dice que es una pausa momentánea en el proceso de la muerte, que es una de las definiciones que más les gusta a algunos y que se caracteriza por pulsos imperceptibles débiles y un sudor frío y pegajoso. Van siendo consideraciones más actuales. Posteriormente, Walter Buchanan en 1923 dice que la caída en la presión arterial en el shock traumático se debe a la pérdida de volumen sanguíneo y se asocia a pérdida de bicarbonato y acumulación de ácidos orgánicos. No es una mala definición, evidentemente todos sabemos que quizás los pacientes van a hacer hipotensión, pero a lo que estamos haciendo referencia en el inicio es a que no es el único marcador y mucho menos es el marcador que deberíamos seguir. Entonces, bajo esa circunstancia, estamos haciéndonos una aproximación de ya hace prácticamente un siglo. El wound shock no hemorrágico se daba por parálisis vasomotora o por toxinas de la herida. Entonces, seguimos con definiciones apropiadas, seguimos con definiciones históricas que nos hacen pensar en lo que viene pasando hace más de un siglo. Posteriormente, eh, Blacklock dice que no se da por toxinas, que es por una pérdida de sangre hacia los tejidos cuando se trata efectivamente de hipovolemia. Y Wiggers en 1940 dice que el shock hipovolémico prolongado resulta en un estado de resistencia a la reanimación, lo que se denomina un choque irreversible. Más o menos a finales de los años 80, el Colegio Americano de Cirujanos comparte una tabla que ha sido bastante exitosa en los programas de entrenamiento de ATLS y en sus sucedáneos, en los cuales ha clasificado el choque en 4 grados, choque grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que de forma práctica quizás hoy no tenga la misma relevancia que tuvo en sus primeros años, porque sabemos que por algunas distribuciones poblacionales
quizás no se aplique de una forma tan estricta. Sin embargo, este choque o esta clasificación de choque nos da de manifiesto que muchos pacientes, incluso que son reanimados de forma exitosa, pacientes que son enfocados con administración de volumen y sangre, finalmente terminan en las unidades de terapia intensiva con complicaciones asociadas, como pulmones de shock y falla multiorgánica. Algunas características y muy importantes que nos dan por pensar pues, en estas posibilidades. Sin embargo, hoy en día sabemos que la clasificación que se daba del American College of Surgeons quizás termina siendo útil en términos educativos, pero en términos prácticos, pensar en una frontera exacta, que perder hasta el 15% del volumen, que perder hasta el 30% del volumen o hasta el 40% del volumen es lo que puede generar un desenlace u otro, creo que no es una definición bastante exacta. Y se sigue con las definiciones y encontramos por Fink, que es una definición muy interesante, que dice que es un síndrome precipitado por una alteración en la perfusión que lleva a una disfunción orgánica e hipoxia celular. Nos vamos aproximando más a una definición actual y Parrillo y Dellinger dicen que es el estado en el que hay una profunda y generalizada reducción en la perfusión tisular que provoca una lesión celular en principio reversible, pero que de prolongarse se hace irreversible, que quizás sea una definición con la que nos podamos quedar para cualquier tipo de choque, no solo para el choque por pérdida de volumen, que además tiene muchas otras consideraciones más que la pérdida de sangre por choque traumático, porque quizás, si bien es cierto, es una causa importante, pues como queda de manifiesto, no es la única. El consenso de la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo dice que una forma aguda, generalizada y amenazante de la vida, de la falla circulatoria aguda asociada a un adecuado uso de oxígeno por las células, como resultado hay disoxia, incremento en el lactato, que quizás es el punto de no retorno, cuando definitivamente la célula es incapaz de usar nuevamente oxígeno. Y posiblemente este sea uno de los indicadores más importantes. Se han hecho bastantes esfuerzos para el diagnóstico, para la aproximación y para el monitoreo de los pacientes en estado de choque. Y definitivamente, aunque hemos avanzado mucho en el tiempo, todavía hay muchas cosas que no conocemos con certeza, porque sabemos que los modelos hemodinámicos en los diferentes tipos de shock tienen algunas variabilidades importantes. No es lo mismo el perfil hemodinámico de un paciente séptico que de un paciente hipovolémico, y no es lo mismo el perfil hemodinámico de un paciente hipovolémico por un trauma, un sangrado, como un estallido hepático o esplénico, que el paciente que tiene una disentería o que tiene una pérdida gastrointestinal bastante importante. Si bien es cierto, los modelos terminan al final en disoxia, incremento de lactato, hiperlactatemia, la forma en la que se progresa quizás no sea comparable. Hay varios tipos de shock y el choque pues se ha podido definir de diferentes maneras. Y es que realmente podríamos pensar que más allá de la definición hay un síndrome que está lleno de signos y síntomas de acuerdo al origen, y hay un choque hipovolémico que no necesariamente siempre se asocia a pérdida sanguínea, también a pérdida de líquido en un momento determinado. Hay un choque de tipo obstructivo, hay un choque de tipo distributivo y hay un choque cardiogénico. Esta es más o menos la definición de los 4 tipos de choque y a partir de ellos una gran ramificación de lo que podría llegar a ocurrir. Así que un paciente con un choque hipovolémico necesita un abordaje diferente a un paciente que tiene un choque obstructivo o a alguien que tiene un choque cardiogénico o distributivo. Entonces, primero arranquemos con el hipovolémico, que podríamos en términos generales clasificarlo como choque hemorrágico y no hemorrágico, y que por supuesto podrían haber unas clasificaciones adicionales que ahora al final vamos a ver en lo que denominamos esa clasificación multimodal, pero es básicamente la clasificación inicial. Quizás es mucho más dramático el hemorrágico porque va a necesitar de forma temprana de la transfusión de productos derivados de la sangre, mientras que el no hemorrágico quizás con una hidratación adecuada, bien planificada y estratégica, pues pueda tener unos muy buenos réditos. El choque cardiogénico se suele dar por falla cardíaca, por arritmias cardíacas o por valvulopatía. También ocurre en el contexto de la enfermedad coronaria cuando una porción del casquete ventricular va a tener trastornos de la contractilidad y por supuesto va a generar el muy conocido
choque cardiogénico que se da en el paciente que tiene enfermedad coronaria y está cursando con un síndrome coronario agudo. Tiene obviamente un enfoque diferente y deberíamos darle un manejo de acuerdo a su origen, de acuerdo a su génesis y por supuesto para tratar de mejorar el performance. Históricamente el choque cardiogénico siempre se ha asociado con el uso de inotropía, pero tenemos que tener claro cuál es el origen definitivo del choque cardiogénico. Algunos plantean la posibilidad de un choque cardiogénico cardíaco propiamente dicho y otro extracardíaco, pero quizás no sea una definición muy precisa. Hay un choque de tipo obstructivo que puede ocurrir en el caso de las tromboembolias pulmonares, en las trombosis pulmonares importantes con un gran efecto hemodinámico, los pacientes que tienen taponamiento cardíaco y los pacientes con neumotórax a tensión. Quizás los pacientes que tienen embolia pulmonar van a beneficiarse si por supuesto están en estado de choque de terapia fibrinolítica. Los pacientes taponados, de acuerdo a la experticia de las posibilidades de una ventana pericárdica subsifoidea o de una pericardiocentesis guiada por ecografía, que hoy quizás sea el estándar. Las pericardiocentesis a ciegas quizás ya es un parte del pasado y tratar o intentar una pericardiocentesis a ciegas creo que es igual que tratar de poner adrenalina intracardíaca como se usaba quizás hace 3 o 4 décadas. Y el neumotórax a tensión en primera instancia, la descompresión con con un angiocat de un tamaño adecuado y una longitud adecuada podría ser una buena idea, pero por supuesto una toracostomía con tubo es la solución definitiva y posiblemente conectándola a un dispositivo de succión continua para recuperar la presión interpleural negativa que se espera. El choque distributivo suele ser un choque anafiláctico, el séptico por supuesto es distributivo, aunque tiene algunos componentes importantes de pérdida de volumen, y el choque neurogénico que tiene bastantes contradictores de decir realmente se trata de un verdadero estado de choque. Importante su aproximación. Muchos pacientes hacen anafilaxia, especialmente en entornos de cuidado crítico y a veces pasan desapercibidos. Son pacientes que sin más ni más, cuando están siendo manejados para sepsis y recibiendo antibióticos, que son algunos de los medicamentos que generan más anafilaxia, presentan caídas importantes de la tensión arterial y quizás se atribuye todo esto a la sepsis, pero podría tratarse también de anafilaxia. Entonces, hemos tenido casos bastante interesantes en nuestra unidad de cuidado crítico de pacientes a los que atribuimos un estado tremendo de vasodilatación asociado quizás a la infección y muchas veces podría tratarse de una liberación masiva de histamina como consecuencia de la exposición a un antibiótico. El más reciente paciente que recordamos tener con esto era un chico de unos 25 años, es un paciente que tenía o que está con VIH en fase SIDA, que estaba recibiendo trimestoprim, sulfametoxazol, y este paciente aparentemente hace un episodio de hipotensión severa, como era un paciente que había abandonado el tratamiento y obviamente estaba en una condición inmunológica muy severa, llega a la unidad de cuidado intensivo con presiones arteriales limítrofes, febril, y obviamente iniciamos manejo, empezamos a hemocultivar, hicimos alguna aproximación y su hipotensión progresó hasta volverse refractaria a la administración de cristaloides. Iniciamos pues, vasopresores y antibióticos, y tras la exposición al trimetropina hacía episodios cada vez más intensos de hipotensión y el diagnóstico finalmente fue un choque anafiláctico. Es algo que hay que tener como presente todo el tiempo. Más o menos espera que de los choques hay algo que aquí llama la atención y que me parece que esta imagen tiene que tener algunas cosas eh, claras, y es que la sepsis está involucrada casi que en todos los choques, excepto en el obstructivo. En la hipovolemia probablemente hay un porcentaje importante de sepsis asociada a hipovolemia. El choque cardiogénico, recuerden que la sepsis también puede generar disfunción miocárdica, o sea que la sepsis también trae consigo algo de choque cardiogénico. Y el distributivo, por supuesto, pues el protagonista principal lo es. O sea que la sepsis generalmente nos da mayores retos de los que cada vez pensamos. La sepsis
es quizás uno de los retos clínicos del paciente crítico más importantes y su abordaje y su manejo pues siempre están con cambios importantes y se necesita estar a la vanguardia, pero el principio fundamental es entender la fisiopatología. Hay una respuesta al choque que para cualquiera de ellos que sea, ocurre como ocurre en la naturaleza. Un sistema simpático que está listo y pendiente para poder generar pelea o huida, se va a activar con algunos mecanismos importantes como activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que no es el primero, pero por supuesto es importante, una activación de los receptores alfa y beta que generan alguna vasoconstricción para privilegiar lechos que sean necesarios y se necesita también aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria para mejorar la oxigenación. Nada de eso es diferente. Básicamente, cuando estamos en un estado de choque, es como la imagen lo dice, es como ser un venado en la sabana africana, a merced en cualquier momento del ataque de un depredador. Todo el tiempo hay alguien alrededor que puede comerte. Y eso es muy importante cuando estamos hablando de un paciente críticamente enfermo. Entonces, los sistemas de alerta, defensa, ataque, huida y recuperación se pueden llegar a activar y que pueden llegar a ser sobrepasados si es que no se hace una intervención adecuada. El problema grave del choque es el choque en las primeras instancias, cuando parece estar desapercibido, donde las manifestaciones clínicas no son tan importantes y donde seguimos pensando que en el triage y en la valoración inicial basta con simplemente tomar la presión arterial, y quien tiene una buena presión arterial pues no está en estado de choque y es un paciente que puede darse la espera. Pero si no reconocemos los otros signos como la palidez, la diaforesis, la ausencia de pulsos distales, alteraciones en el sensorio, disminución de la diuresis, aumento del lactato, cualquier otra cantidad de manifestaciones, vamos a seguir pues teniendo pacientes muy malas condiciones. El examen físico sigue siendo muy útil y conocer más o menos la razón que tiene el paciente en nuestro servicio de urgencias, de terapia intensiva o desde el ámbito prehospitalario, termina siendo una herramienta bastante útil para dar respuesta a esto. Entonces, los mecanismos se ponen en marcha de forma muy intensa y es por eso que en los primeros momentos, especialmente cuando un paciente está en un estado de choque por cualquier razón, la liberación masiva de catecolaminas a partir de este episodio detonante va a poder mantener cifras tensionales en valores normales o supranormales, para que luego, cuando los mecanismos compensatorios se agoten, esos valores pues vayan a dejar de ser. El sistema nervioso autónomo es protagonista indudable de este estado de shock, y la capacidad de compensación, por supuesto, variará. Y variará bajo muchas circunstancias, dependiendo de la edad, dependiendo de la condición física, dependiendo de muchos aspectos. Esto es el sistema simpático y parasimpático, que siempre están en una condición de más o menos equilibrio, pero cuando ocurre un fenómeno como el fenómeno del choque, el sistema nervioso simpático obviamente tiene un tono mayor. Ya sabemos que el sistema nervioso simpático aumenta el tropismo cardíaco, genera taquipnea y broncodilatación, genera hipervigilancia y ansiedad, midriasis, la saliva se torna espesa, disminuye el peristaltismo, genera cierre de esfínteres y ajuste en la distribución del flujo sanguíneo para privilegiar quizás el flujo sanguíneo de los sistemas vitales que requerimos y para la huida, ¿cierto? O la pelea. Hay algunos signos clínicos y entre ellos variarán de acuerdo a la intensidad en la que ocurra: alteración del estado mental, palidez, frialdad y pirolección, oliguria y finalmente, en una instancia mayor, anuria, taquicardia y taquipnea. Son las manifestaciones cardinales y que se presentan de forma importante. Creo que la única forma de poder ser testigos de esto y de la aparición que se va generando básicamente se da a partir de la vigilancia clínica del paciente, de la monitoría continua y obviamente a partir de la suspicacia y la sospecha clínica. El sistema neuroendocrino, que también se va a activar posteriormente, genera retención de agua y de sodio, aumenta sustancias vasoconstrictoras, aumenta los niveles de glicemia, por supuesto. La adrenalina genera activación de la hormona de ramificante de glucógeno en el hígado para aumentar la cantidad de glucosa disponible, fundamental, prepara para la reparación tisular y activación de mecanismos de producción y uso de energía. También hay la posibilidad de generar algunas
otras cosas como aumentar un poquito el fibrinógeno y algunas otras, las cosas que podemos llegar a requerir. Sin embargo, pues la capacidad de producción es limitada porque se tienen que producir bastantes mediadores. ¿Podemos existir un choque con bradicardia? Por supuesto que sí. Hay algunos estados tóxicos que lo podrían indicar. Los pacientes que están bajo el efecto de betabloqueadores, como el metoprolol, o cuando tienen algunas interacciones farmacológicas, por ejemplo, clonidina y betabloqueadores, o algunas que los antagonistas no hidropiridínicos, pueden ser pacientes que eventualmente puedan hacer bradicardia en conjunto con estado de shock. La hipoxemia de los niños genera bradicardia y en los adultos también. Y el trauma raquimedular cuando se va por encima de T4 también puede generar un estado de vasodilatación, algo de hipoperfusión y si está asociada a trauma quizás algo de hipovolemia, pero con incompetencia cronotrópica, incapaz de compensar ese estado de hipoperfusión, que quizás es una de las cosas que preocupa, porque generalmente estamos buscando una frecuencia cardíaca aumentada, palidez y a las otras manifestaciones ya vistas. Hay una compensación que puede ser total entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central, y eso es como cerrar una canilla cuando se trata del sangrado, cuando se trata del estado de choque, pero cuando no se puede llevar a cabo una compensación completa se va a requerir alguna intervención. Por supuesto, una intervención que se relaciona con la naturaleza del choque. Cuando hay una cosa como esta, nunca se va a progresar hasta el choque, por supuesto, una lesión capilar jamás llegará hasta ese punto y básicamente los mecanismos se van a encargar de generar hemostasia en el caso de un sangrado pequeño, pero cuando hay una cosa de estas catastróficas se va a requerir intervención. Los mecanismos de hemostasia primaria y secundaria no van a ser suficientes, el vasoespasmo no va a ser suficiente y por supuesto pues va a ser necesario intervenir de alguna manera. La identificación temprana del choque, el choque oculto, quizás sea uno de los retos clínicos más importantes y para ellos hay varias posibilidades. La presión arterial puede estar normal en estadios iniciales, como hemos mencionado, y en una evaluación inicial podemos encontrar una tensión arterial sistólica por encima de 10. Entonces, hay algunas herramientas que terminan siendo útiles para ese propósito, como el uso de escalas como el índice de choque. ¿El índice de choque puede ser útil o el índice de choque modificado? Creemos que sí, que probablemente sea una buena posibilidad, pero una vez más de manifiesto está la tensión arterial para poder determinar si funciona. Sin embargo, no es absolutamente despreciable y el índice de choque se basa básicamente en un índice entre la frecuencia cardíaca, una relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, y debería ser normal cuando este valor es mayor o igual a 0.7, pero cuando, perdón, menor o igual a 0.7, pero cuando es mayor de 1, ese valor básicamente es anormal. Es algo muy fácil de entender y uno simplemente cuando sabe que la frecuencia o el valor de la frecuencia cardíaca supera el de la presión arterial sistólica, quizás algo no está muy bien. Y es algo que es mucho más fácil que hacer una relación entre dos valores, es más o menos tener la perspicacia para poderlo entender. Así que definitivamente el choque es diferente a la hipotensión, que hay otras manifestaciones más importantes, hay otras manifestaciones que pueden llegar a pasar más fácil desapercibidas y que creo que pues, tenemos que tener allí alguna percepción adicional importante para no pensar que la hipotensión es la única razón. El manejo del choque dependerá, por supuesto, de la causa. Hay muchas causas y la intervención y el tiempo de intervención es fundamental para... Muy bien, entonces esos aspectos creo que tienen que ser bien considerados. Y por supuesto, cuando tenemos una causa aproximada, deberíamos empezar a hacer algunas intervenciones, deberíamos hacer algunas cosas que podemos pensar, que podemos más o menos solucionar, pero a veces nunca nos vamos a dar cuenta de la causa, a veces no vamos a estar muy seguros de qué se trata, y cuando no estamos muy seguros de qué es lo que pasa, de qué se trata, quizás vamos a empezar a hacer intervenciones inapropiadas. O a veces damos solamente algunas intervenciones de soporte, como poner medicamentos vasoactivos y no más, y esperar a que pase lo mejor. Quizás no es la mejor idea. Entonces, para el síndrome de choque, de acuerdo a la causa, pues hay algunas intervenciones que podríamos realizar. El hipovolémico, por supuesto, la administración de sangre o cristaloides de forma adecuada,
para tratar de dar solución, ¿cierto? Pensar en uso de vasopresores, quizás eso ha sido la pregunta eterna. Yo sé que para todos es más que obvio que la pérdida de volumen se trata con volumen. Por supuesto, la pérdida de sangre se trata con sangre, pero en un momento determinado la disminución de la resistencia vascular sistémica puede también traer hipoperfusión por muchas razones. Hay muchas razones que lo pueden explicar. Quizás la primera razón que lo puede explicar es que los cristaloides duran un espacio muy limitado en el espacio intravascular y su coeficiente de refracción es limitado, de acuerdo a lo que utilicemos, lactato de Ringer, solución salina o soluciones multielectrolíticas. Y en la sangre también hay algunas cosas que dependen: cuánto se perdió, cuánto se transfundió, qué hemoderivados se utilizaron, cuál es la causa del sangrado, si hay una coagulopatía asociada, qué tan vieja es la sangre que había en el banco de sangre. Ya sabemos que la sangre que lleva más tiempo almacenada es una sangre que no es tan eficiente, es una sangre que carece de cosas como 2,3 fosfoglicerato, y hay otras posibilidades más que hay que tener en consideración. Para el choque obstructivo, si se trata de un neumotórax, atención, recordar que el neumotórax es una entidad clínica y no una entidad radiológica. El neumotórax lo encuentras en una imagen, pero el neumotórax, atención, es una entidad clínica que necesita intervención, básicamente la descompresión. Y si se trata de un taponamiento cardíaco, pues lo que habíamos dicho, una ventana pericárdica subsifoidea o una pericardiocentesis guiada por ecografía es una buena posibilidad. Y el uso de medicamentos para mejorar la presión arterial, pues definitivamente no es la idea, porque yo no necesito, ni quiero, ni pretendo mejorar solamente la tensión arterial, necesito solucionar la causa de base. Cuando se trata de esto, la amputación de un vaso importante acá, en el que en un angioTAC de tórax observamos una embolia pulmonar, deberíamos pensar en el uso de un fibrinolítico para tratar de repercutir al paciente y mejorar su hemodinámica como solución. Y pensar en vasopresores, siempre pues pongo la posibilidad de mano para mejorar un poco el perfil hemodinámico sin que ésta se constituya en la causa o en la solución de la causa. Para el distributivo, si se trata de anafilaxia, la adrenalina es una buena medida. Utilizar medicamentos, son autoinyectores de EpiPen que hay para uso pediátrico y para uso en adultos. Para uso en adultos traen 0,3 miligramos y para niños 0,15 miligramos. Y cuando no se dispone de EpiPen, porque en nuestra Latinoamérica pues no contamos con EpiPen, solemos utilizar adrenalina, media ampolla intramuscular. Intramuscular no se hace como en un momento o en algún momento de la vida utilizábamos de forma subcutánea. Hace más de unos 10 años la ponemos intramuscular y evaluamos. Recuerden que los pacientes tienen que estar absolutamente con inestabilidad hemodinámica, pero también quiero recordarles que hay manifestaciones gastrointestinales de la anafilaxia. El choque distributivo, cuando podemos tener un paciente con una vasodilatación generalizada o caída de las resistencias vasculares, pues la norepinefrina siempre ha sido una medida muy importante y la solemos utilizar. La admisión de volumen es importante y obviamente pues, otras posibilidades. El choque cardiogénico depende. Si se trata de un síndrome coronario agudo, la reperfusión temprana es una muy buena idea. Y obviamente si se puede trombolizar o hacer una angioplastia primaria, quizás sea una buena posibilidad que deberíamos considerar. Y cuando se trata de una arritmia que está generando cambios importantes, en este caso pensando en una taquicardia ventricular inestable, pues la cardioversión, si se trata del paro, por supuesto que es el peor de los escenarios, la desfibrilación y la reanimación cardiopulmonar pues son las medidas. Con esto que vengo mostrándoles hace algún tiempo, o hace algunas diapositivas, se utiliza con bastante frecuencia no solamente en los escenarios extrahospitalarios. El uso de vasopresores directos por una vía periférica o central titulados a respuesta, que lo llaman push-dose pressure, ha sido una buena medida que disminuye el tiempo en el cual se pueden administrar vasopresores. Y para ese propósito, básicamente se utiliza una ampolla de adrenalina que se diluye hasta 10 mililitros de solución salina, y de esa primera mezcla se saca un cc más que se vuelve y se lleva hasta 10.
Cuando se hace esa dilución quedan 10 microgramos por mililitro y se suelen administrar entre 5 y 30 microgramos directos para mejorar un poquito la perfusión y el gasto, como una medida temporal, hasta que yo pueda poner vasopresores en infusión continua. Es una práctica bastante común en anestesia, donde utilizan otros medicamentos diferentes a la adrenalina, pero que no contamos con ellos de forma habitual por fuera del quirófano. Medicamentos que a veces en muchos países de Latinoamérica son un poco más costosos. La adrenalina es un medicamento bastante barato. Sin embargo, hay un problema importante con la epinefrina y es que algunas de las presentaciones son bastante fotosensibles y van a dejar de funcionar bien en la exposición a la luz. Hay que tener cuidado con ese aspecto. Entonces, para el push dose pressure, lo único que puedo hacer es comprar un poco de tiempo mientras puedo montar una vía y poder determinar cómo son las características y las condiciones. El Efortil, que es el clorhidrato de etilefrina, se ha utilizado de forma bastante común. Yo les he dicho ahorita hace un tiempo que fuera de los quirófanos no suele estar disponible. Yo sé que en algunos hospitales y que en algunos países podrían sí llegar a tener disponible, y si la tienen, pues fantástico, porque es una forma segura de hacerlo, pero en caso de no estar disponible, podemos pensar en la posibilidad de adrenalina en la forma que ya hemos mencionado. Y básicamente se hace, como les he mencionado, una primera dilución, 1 miligramo de adrenalina hasta 10, la primera dilución, quedan 100 microgramos por cc, y luego se hace una segunda dilución, donde nos van a quedar 10 microgramos por cc para utilizar entre 5, o sea, medio cc, 0.5, hasta 3. ¿De qué depende que utilice 0.5 3? Por supuesto, de lo severo de la hipoperfusión. Esa segunda dilución, de nuevo, que ya les he mencionado, nos permite dejar 10 microgramos por cc y pues la podemos utilizar de una manera práctica y adecuada. Entonces, el push dose pressure podemos ir desde 0.5 hasta 2, incluso 3 cc, entre 5 y 20 o 30 microgramos. Se puede repetir cada 3 a 5 minutos. Es un asunto bastante seguro para hacerlo por vía periférica. Es muy útil cuando estoy planificando, por ejemplo, poner una vía central y mientras termino el propósito, porque en muchos centros prohíben el uso de norepinefrina por vía periférica, aunque sabemos de manifiesto que es bastante segura cuando se usa de forma correcta por una vía periférica de buen calibre. Sin embargo, por protocolo en algunos lugares no se puede hacer y en algunos pacientes no podemos negar la necesidad temprana del uso de vasopresores o de vasoactivos, y esta es una alternativa útil. Y es una alternativa bastante útil en escenarios extrahospitalarios donde no se cuenta con una bomba de infusión y no se cuenta con medicamentos como la norepinefrina. Entonces, esta es una medida bastante útil. Esta es una imagen importante que resume lo que hemos visto hasta ahora. Hay algunos aspectos que se relacionan con volumen y otros que se relacionan con gasto. Y básicamente tenemos los 4 tipos de shock. Un shock hipovolémico que puede ser hemorrágico, que puede ser hemorrágico traumático y no traumático, que puede ser en un momento determinado por pérdida de líquidos o de plasma, en el caso de una quemadura, por ejemplo. Los distributivos pueden ser séptico, anafiláctico y neurogénico, como habíamos visto, como incapacidad de regular el tono vasomotor o aumento de la permeabilidad vascular en el caso de la sepsis, que tiene una relación importante también con hipovolemia y con disfunción miocárdica. El obstructivo, que habíamos dicho que ocurría por varios aspectos importantes relacionados con taponamiento cardíaco, que se relacionaban con neumotórax a tensión o con una embolia pulmonar, y el cardíaco propiamente dicho, que podría ser miocárdico por trastornos en la conducción o problemas valvulares. Esta es la aproximación al choque circulatorio y estoy para poder responder a sus preguntas mientras preparo la siguiente presentación, en la que vamos a hablar un poquito de ecografía y el uso de la ecografía en reanimación cardiopulmonar. El choque es un reto permanente, donde siempre se pone de manifiesto nuestra habilidad y destreza clínica para el diagnóstico y para el tratamiento, porque es una entidad que pone en serio riesgo la vida de nuestros pacientes. Así que quedo atento a sus preguntas mientras preparo la siguiente presentación.